Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. ¿Te has preguntado qué significa una red limitada o nula? Hemos visto ese triángulo amarillo que comúnmente aparece en la parte inferior de nuestra PC, ese triángulo amarillo, que entre muchas cosas nos está indicando que no tenemos acceso a internet. ¿A qué se debe esto? ¿Y cómo podemos nosotros afrontar este tipo de fallas dentro de nuestra red doméstica? Te lo digo en este video. Empecemos. El que no tengamos acceso a internet puede originarse por una mala conexión, es decir, cables en mal estado o conectores en mal estado. Pero, ¿cuáles son esos conectores? Los únicos conectores que se utilizan en las conexiones de red doméstica son los RJ11 y RJ45. Y bueno, en las redes domésticas de fibra óptica que se utilizan otro tipo de conectores que también se requieren equipos especializados para poderlos instalar. También existen otros componentes como la tarjeta de red que tenemos instalada en nuestra máquina. Sin embargo, cuando esa tarjeta está dañada, el icono de internet se establece con una X roja. A estos componentes se le conocen como componentes de capa física. Eso es una de las primeras cosas que nosotros debemos revisar a la hora de tener una red limitada o nula. Pero el significado de ese triángulo amarillo se debe en realidad a que no se ha podido obtener una IP para conectarse a internet. La red que está limitada porque tú tienes una IP local que la está asignando tu router, ya sea que te la esté asignando por Wi-Fi o por cable, pero no existe una IP pública que conecte con tu proveedor de servicio. La red puede estar limitada, ya sea porque hay fallas en el cableado que va de tu PC por ejemplo, al router o del router al módem. Entonces, en medio de esta situación, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Ir a la configuración de nuestro router local, porque primero necesitas asegurarte de quién es el problema, si es de tu proveedor de servicio o el problema es tuyo. Debes ir a tu router y revisar la configuración de internet y verificar primero que la asignación de dirección IP esté en dinámica automática. Y segundo, verificar si ya tu proveedor de servicio te asignó una dirección IP. Si usted ve una dirección IP asignada en la configuración WAN de tu router, eso quiere decir que el problema lo estás presentando tú. Pero también podemos probar nuestra red interna y de esa manera tener un panorama un poco más claro de lo que está pasando. ¿Cómo podemos hacerlo? Abrimos el CMD de Windows o si tienes Linux, el terminal de Linux y enviamos un PIN local. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Escribimos PIN con la dirección IP 127.0.0.1. Esta dirección es considerada una dirección del local para enviarnos un PIN a nosotros mismos. Este PIN debe tener un tiempo de unos pocos milisegundos, entre 1 milisegundo a 10 milisegundos. Y naturalmente con este PIN solamente estamos verificando que nuestra tarjeta de red esté en buenas condiciones. Lo siguiente que debemos hacer en el CMD o terminal de Linux es enviar un PIN a la dirección con la cual tú accedes a la configuración de tu router, es decir, la dirección IP que colocas en el navegador a la hora de configurar tu router. Esa dirección IP es la dirección IP de gateway o puerta de enlace. Eso es, como muy bien lo indica, la puerta de enlace de tu red local. A esa dirección son reenviadas todas las solicitudes que tú realizas. Entonces lo que debes hacer es colocar el comando PIN acompañado con la dirección IP. Quedaría algo así. A veces los routers, por ejemplo los TP-Link, tienen esa dirección que es la 192.168.0.1 y normalmente todos dejamos esa misma dirección, casi nunca la cambiamos. Si ese PIN es exitoso, quiere decir que todos los componentes que van de tu PC al router podrían estar en buen estado. Si no sabes cómo verificar la dirección IP de puerta de enlace de tu router local o de tu router modem local, simplemente usa el CMD de Windows y coloca el comando ipconfig/inclinada-al. En toda esta información que te va a arrojar acá el CMD o la terminal de Linux, pues tú debes de buscar el adaptador que tú estás utilizando. Si estás utilizando o estás conectándote a través de una red inalámbrica, es decir, Wi-Fi, pues tienes que buscar el adaptador inalámbrico, ¿ok? Si estás conectado al router a través de un cable, tienes que buscar tu adaptador de red de área local, es decir, tu adaptador a tu tarjeta de red local. Bien, y entre esa información buscas esta información que tú ves allí,
información que es la dirección IP de puerta de enlace predeterminada. Esa es la dirección IP de puerta de enlace predeterminada. Vas a enviar un PIN a esa dirección. Entonces, como ya te lo había indicado, si ese PIN es exitoso, eso quiere decir que la conexión que va de tu PC al router está en buen estado, ¿ok? Ahora, si este PIN no es exitoso, es allí donde debes iniciar el proceso de verificar el cableado, los conectores o probar con otros cables que estén en buenas condiciones. Si el problema persiste, entonces desconecta tu módem y llévalo a la casa de un vecino o familiar e instálalo en la red y verifica si trabaja de manera normal. Eso es para asesorarte de que el módem no tiene ningún problema. De esa manera es que debes ir descartando las posibles fallas de tu red. Es decir, verificar primero con el PIN, luego revisar que ya el proveedor te asignó una dirección IP, luego ir a la parte física de tu red y por último ir a la parte lógica. Esto significa ver la configuración de tu máquina, es decir, del adaptador de red, que ya por ejemplo sea Ethernet o Wi-Fi, y verificar que la asignación de IP esté en automática. También debe verificar que en tu router esté activo el DHCP. El DHCP es el protocolo de configuración dinámica de host y este protocolo es el que se encarga de asignarte las direcciones IP de manera dinámica en tu red local. Entonces, en conclusión, una red limitada o nula significa que en realidad no ha recibido una dirección IP, ya sea WAN o una dirección IP LAN de parte de tu router local, ya sea por unas malas conexiones en toda la parte física de tu red, ya sea porque tienes mal configurado el adaptador de red en tu propia máquina o ya sea porque tu router también tiene deshabilitado el DHCP. Esas son una de las cosas que debemos verificar. Entonces, si tú ves en la configuración de tu router modem o de tu router que todavía el proveedor de servicio no te ha asignado una dirección IP WAN, es allí donde debes verificar el funcionamiento de tu modem, ¿ok? Por eso es que te digo que lo lleves a la casa de un vecino y pruebes ese modem en la casa de un vecino, ¿ok? Si el modem funciona de manera correcta, entonces verifica esas conexiones de RJ11 que van hacia el filtro, es decir, el que separa la señal de datos de la señal de voz, es decir, la que va hacia el teléfono. Bien, con decirte que lo verifique no quiere decir que te vayas a buscar un equipo para verificar el cableado, ¿ok? Sino que pruebes con otros cables que tú consideres que están en buen estado. Bien, si todavía el problema persiste dentro de tu red, es decir, no tienes acceso a internet, no te ha asignado el proveedor de servicio una dirección IP, entonces lo que debes hacer es llamar a tu proveedor de servicio y verificar si existe algún problema de conexión. Bien, esas son pues todo lo que debes hacer a la hora de tener una red limitada y nula. La red limitada y nula, pues sabes lo que significa, no hay una dirección IP para acceder a internet. Espero que este video te sirva de mucho y nos vemos en la próxima. Chao.